adelante entramos. Vamos a escuchar la ponencia de Adolfo Ruiz. Adolfo Ruiz es un cetrero, naturalista, educador ambiental, investigador y director de una institución que se llama Archivos Españoles de Cetrería Félix Rodríguez de la Fuente. Es una institución que tiene como objetivo conservar el patrimonio cetrero en España, pero es que además asesoran a media Europa y a media América Latina sobre la conservación de este patrimonio, que es un arte declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad, patrimonio cultural inmaterial. Entonces, Adolfo Ruiz es un ponente muy especial y él ha sido quien ha descubierto a Botafuego. Y él vinculó el nombre de nuestro pueblo, de Arauzo de Miel, con el primer azor de Félix Rodríguez de la Fuente, con Botafuego, ¿vale? Así que nada, muchísimas gracias, es realmente un honor compartir este fin de semana con vosotros aquí en Arauzo, es realmente un gran honor y vamos a pasar, como digo, en los próximos 2 días juntos por aquí, así que nos encontraremos. Muchísimas gracias por estar aquí. Adelante. Muchas gracias. ¿Me oís? Sí. Bien, perfecto. Bueno, primero daros las gracias. La verdad es que yo conocía poco de Burgos, aparte de la capital y las merindades, por motivos profesionales, y la verdad es que estoy encantado. Me recuerda mucho, yo vengo de un pueblo muy parecido en La Mancha, pero bueno, totalmente diferente también, ¿no?, en cuanto a la arquitectura y demás, ¿no? Y bueno, ahora os voy a hablar, como dice la conferencia, como dice el título de la conferencia, sobre Félix Rodríguez de la Fuente a través de sus azores. ¿Qué quiere decir? Utilizaremos la excusa de los azores que ha tenido, puesto que lo que a mí me dio conocimiento de Arauzo fue el primer azor que tuvo. Vamos a incluso a romper algunos mitos que él mismo creó, y vamos a hablar de su evolución personal, de cómo era el Félix que vino aquí por primera vez en la primavera del 55, hasta el Félix que, bueno, pues que por desgracia falleció en Alaska justamente en marzo, también en primavera del 80. Aquí tenemos una imagen de Félix con un azor macho en el rodaje del Hombre y la Tierra, ¿no? Cuando todos lo conocíamos. Yo soy un niño de Félix, que se llamaban, yo crecí con Rodríguez de la Fuente, y bueno, es la imagen que siempre tenemos de él, ¿no?, con un jersey de campo, con sus prismáticos, o con un lobo, que era otra de las animales que él más admiraba. Son animales de poder, animales muy poderosos, las águilas, los lobos, los osos, y con esa cara de ternura, de amor, de admiración hacia las aves rapaces. Pero para hablar de lo que pasó aquí en marzo del 55 tenemos que retrotraernos muy atrás. Y vamos a hablar un poco de historia y veréis que tiene mucho que ver en que Félix apareciera aquí en Arauzo. Lo primero hay que hablar del azor de Castilla de Fernán González. Muchos conoceréis quién era Fernán González porque era de esta zona, además era muy cercano, ¿no? Fue un caballero, posteriormente conde, que vivió en el siglo X, en el año 1900 aproximadamente, y que consiguió la independencia de Castilla a cambio de un azor y un caballo. Hay un poema que pasó a la posteridad 300 años después. En aquella época hay que tener en cuenta que no se escribía, las cosas pasaban de tradición oral de unos a otros. Y en el 13 conservamos el poema de Fernán González, que habla de su historia, ¿no?, y de la independencia de Castilla. Castilla era un condado dentro de León. Cuando Fernán González ejercía como conde castellano, que rendía pleitesía al rey leonés Sancho Ordóñez, pues se produjo un hecho que puede ser verdad o no, pero forma parte de la leyenda, ¿no? Y es que dicen que fue llamado Fernán González a Cortes por parte del rey leonés Sancho, y él acudió con sus mejores galas, que incluían, dicen, textualmente dice el poema, llevaba don Fernán un azor, no había en toda Castilla uno igual ni mejor.
Dicen que era el mejor azor de Castilla, el mejor azor que había en las tierras de Castilla. Y también llevaba un caballo que decían que lo había tomado en batalla a Almanzor. Cuando el rey Sancho Ordóñez ve el azor y ve también el caballo, se enamora de ellos y le dice que se lo venda. Pero Fernán González, que tenía en la cabeza independizar el condado de Castilla y que fuera un reino con identidad propia, le propone un alquiler ridículo, como si fuera un céntimo, pero en un interés compuesto que se llamaba gallarín. Gallarín quiere decir que es un interés geométrico. Lo explico. Si el primer día de alquiler costaba 2 céntimos, el segundo era 4. El siguiente 16. Se multiplicaba por esa cantidad. Dicen que al año siguiente, cuando volvió a Cortes, claro, el rey Sancho, tan tranquilo, porque decía, bueno, el alquiler es ridículo, pues yo disfruto de los animales y el año que viene ajustamos cuentas. Dicen que cuando llegó Fernán González al año siguiente a Cortes y le reclamó el pago del alquiler del gallarín, no había trigo en todo León para pagar la deuda que tenía con Fernán González y pidió a cambio la independencia de Castilla. Sea o no sea real, es parte de nuestro acervo cultural y es importante también mantener nuestras tradiciones y nuestras leyendas. Quedémonos con ese nombre, Fernán González y la leyenda del azor, la independencia de Castilla. Tiene mucho que ver con lo que vamos a hablar más adelante. Pero vamos más allá. A final del siglo XII y a principios del XIII aparece el primer documento escrito en castellano. Hasta entonces se escribía o en latín o en gallego. Y sin embargo el primer documento en castellano que aparece en la literatura española es el Cantar de Mío Cid, que es de finales del siglo XII, del 1300 aproximadamente. Como digo, es el primer documento en castellano y la primera hoja que se conserva del cantar original es esta. Y podemos ver en la cuarta línea que decía: y sin halcones y sin azores mudados. Esa frasecita quiere decir que cuando el Cid lo destierran, tiene que ir a destierro, él llora porque ve las puertas cerradas con candados, pero sobre todo porque deja allí las alcándaras vacías sin pieles y sin mantos. La alcándara, mañana las veréis en la exhibición que vamos a hacer, es un mueble medieval que se ha conservado a lo largo del tiempo por la cetrería, desapareció como mueble. Y es como un marco de madera con unas patitas donde se ponían las túnicas, las pieles, y se dejaban ahí los halcones apoyados. Cuando ese mueble dejó de ser funcional, se quedó como aparejo de cetrería donde se ataban los halcones. Bien, pues el Cid lloraba porque había dejado las alcándaras vacías, porque no tenía ya ni azores mudados ni halcones. Como veis, se habla mucho de azores, y ahora vamos a explicar por qué se habla de azores. Aquí sí se habla de halcones, porque es en el siglo XIII cuando se escribió, pero originalmente en Castilla se hablaba solamente de azores, y ahora os explicaré por qué. Nos quedamos también con el tema del Cid. El Cid, primer documento en castellano, cetrería, azores. Azores mudados. Azores mudados significa que tiene más de un año. Se estima que las rapaces mueren el 60% el primer año por inadaptación al medio. Tener un azor mudado, un azor que ha cambiado la pluma, que ha mudado la pluma, es de un gran mérito porque ha pasado esa parte crítica de su desarrollo como ave. Otra aportación importante: el azor de Castilla, los 7 infantes de Lara, también se recoge en el siglo XIII, aunque transcurre en el siglo X, y en este poema solamente aparecen azores. ¿Por qué aparecen solamente azores? Porque la cetrería llegó a España. La cetrería nació en una zona que se llama la Estepa Póntica, viene a ser donde está Irak ahora mismo, hacia Turquía, un poquito más hacia Asia. Allí había un pueblo que se llamaban los escitas. Los escitas eran un pueblo nómada, que fueron los que, entre otras cosas, inventaron la ganadería, domesticaron el perro, domesticaron el caballo y domesticaron el halcón. La cetrería viene de la Estepa Póntica por el sur, por medio de los árabes, en el siglo VIII, y por el norte, en el siglo VII, viene por medio de los pueblos godos, de los visigodos, y entran con azores. ¿Por qué? Porque donde ellos vivían no había halcones. Los halcones viven en las llanuras, y los azores en los bosques. Eso también hay que tenerlo en cuenta, porque ahora hablaremos de por qué viven en los bosques y qué importancia tiene.
cuando llegaron los godos un siglo antes que los árabes, que de la invasión musulmana en España, la conquista, pues solamente habían Azores. Entonces, cuando vemos que se citan a los halcones, es que es una adhesión posterior, como pasa en el Cid. Eso ya se puso en el siglo XIII, no originalmente en el poema. Como vemos, los Azores están siempre presentes, es un animal con mucha fuerza en la cetrería, y más en la cetrería castellana. También hay que tener en cuenta que, como veréis, Lara, Vivar, si es que es toda esta zona. ¿Qué me llega a pensar a mí? No sé si el Azor de Fernán González fuera de esta zona, pero sí es de esta casta de Azores, de los Azores burgaleses. Y eso es una cosa que Félix apreciaba mucho, los Azores de Burgos. Y tenéis un potencial muy importante que hablaremos en la última diapositiva, del potencial que tenéis de tener esta historia y cómo puede servir como vehículo de futuro en Arauco. Avanzando un poquito, pues otra cosa importante referente a Azores, hay un libro en el siglo XVI que se llama Libro de Cetrería de Caza de Azor. En este libro es donde Félix aprendió a cazar con Azores. Hay que tener en cuenta cómo era de famosa la cetrería en el Renacimiento, en el Barroco, que el duque de St. Albans, que era el cetrero mayor de la reina de Inglaterra, decía que la fama de la cetrería en esta época solamente era comparable con la fama del fútbol al día de hoy. Uno de los primeros libros en castellano que se imprime, que se hace en imprenta, es este libro, concretamente en 1565. Este libro a Félix es el que le abre la idea de capturar un azor para practicar cetrería con él. Hasta aquí dejamos la historia para introduciros un poquito a la importancia de los Azores dentro de la cetrería y de la historia castellana y burgalesa, y vamos a hablar de Botafuego, que le tengo mucho cariño porque fue mi pequeño descubrimiento y que nos ha llevado, curiosamente, a estar aquí, ¿no? ¿Qué me iba a decir a mí en el 2012, que es cuando escribí el libro, que un título y una frase me iba a hacer llegar años después aquí a tener el honor de hablarles a ustedes, a vosotros, de mi pasión, ¿no? Tenemos ahí esa foto, ese es Botafuego. Bueno, Botafuego se cogía aquí al lado, ¿eh? Y bueno, básicamente podremos decir que es un azor torzuelo mudado, de 2 o 3 años. Claro, y mucha gente dirá, oye, Adolfo, ¿y cómo sabes qué es eso? ¿Y qué significa torzuelo? ¿Y qué significa mudado? ¿Y cómo sabes que tiene 2 o 3 años? ¿No? Bueno, el azor tiene una característica muy propia, y es que la pupila del ojo, lo que es el iris del ojo, le cambia por el color según pasan los años. Es un indicativo de su madurez sexual. Es fundamental para la cría. Cuando nacen tienen los ojos azules, grisáceos. Cuando tienen 4 o 5 meses se vuelven amarillos pálidos. El primer año, amarillo limón. El segundo, anaranjado. El tercero, naranja. El cuarto, rojizo. El quinto, rojo. Y al final decía Félix que tenían los ojos, cuando tenían 8 años, como rubíes. Un rojo muy intenso. Hay una leyenda, que bueno, luego os contaré, tomando por ahí algo, que dice que es que los Azores se les quedaba la sangre de sus presas en los ojos, y conforme cazaban más presas, se les volvían más rojos. Vemos que el iris es amarillo anaranjado, nos dice que tiene 2 o 3 años, que es maduro, pero no maduro totalmente, y ahora tiene una explicación de por qué pasa esto. Sabemos que fue capturado, ahora explicaré por qué, porque Isidro me insistía mucho, pero bueno, ¿cómo sabes tú que fue en Arauco? ¿Cómo sabes que fue este pájaro? ¿Cómo sabes que se llama? ¿Qué documentos hay? Bueno, yo soy archivero, entonces yo me rijo exclusivamente por los documentos que encuentro. No me rijo por tradición oral o por lo que alguien dice o alguien recuerda. Si no tengo un documento, generalmente lo dejo en stand-by, lo dejo parado. Bueno, pues yo aseguro que es el primer azor de Félix, en contra de lo que él mismo decía, pero porque Félix, ¿qué era? Era un director de cine, contaba historias, contaba cuentos, hacía películas. No podemos tomar al pie de la letra a Félix. Una cosa es el Félix como persona y otra cosa es el Félix como director. Y él vendió una historia muy bonita de un azor, que ahora hablaremos después del de Tundra, pero que le quitó el mérito a Botafuego realmente. ¿Qué importancia tiene Botafuego? Ese pequeño machito de 2 años, capturado muy cerca de aquí, en un pinar aquí al lado. Pues tiene importancia de que fue el primer azor
de la cetrería moderna en España. Y os explico. Os he dicho que en el siglo VII la cetrería entra en España y se queda como una forma de caza. Pero en 1830 dejó de practicarse la cetrería. ¿Por qué? Porque se populariza la pólvora. Y como yo decía, si un halcón pudiéramos limpiarlo y guardarlo en un armario, en vez de tener que estar dándole de comer todo el año, pues sería menos engorroso. Simplemente los cazadores se dieron cuenta que mantener una escopeta era mucho más barato que mantener un equipo de halcones. Entonces se dejó de practicar la cetrería. Pasó de moda. Pero en 1953, pues Félix decide que quiere rescatar la cetrería, quiere ser cetrero, no sabe cómo. Estaba estudiando en Valladolid, conoce a una persona que se llama José Antonio Valverde. José Antonio Valverde fue el creador del coto de Doñana, es uno de los mayores científicos que ha dado España en el siglo XX. Que curiosamente a él le gustaba también la cetrería. Y Félix ya, bueno, pues empieza a ver cómo puede ser cetrero, lee algún libro, José Antonio Valverde le deja unos libros y decide, pues, practicar cetrería. Si Félix no hubiera capturado a Botafuego, si Félix no hubiera venido a Arauzo, probablemente la cetrería en España no existiría al día de hoy. Si ahora estamos 2000 cetreros en España, si ahora se han protegido las rapaces, como veremos más adelante, si ahora podemos criarlas en cautividad, es gracias a que hay cetreros y es gracias a que Félix, en la primavera del 55, tuvo la suerte de caer en Arauzo. Y ahora os voy a hablar de Botafuego y de cómo se produce toda mi investigación para reconocer. Os reconozco una cosa, y eso... Yo cuando leí el primer documento, que vamos a ver ahora después en la siguiente diapositiva, yo tuve que buscar en internet dónde estaba Arauzo de Miel, yo no lo sabía. Un manchego en medio de la Mancha, y decía, bueno, ¿esto es Arauzo de Miel? No sé, vamos a ver. Bueno, ¿qué importancia no tendría para Félix este primer azor suyo? Que se fue a hacer al fotógrafo más famoso de Burgos, a Fede, se fue a hacer un reportaje fotográfico. Y esta fotografía, bueno, gracias a Isidro y al ayuntamiento la hemos recuperado. Estaba perdida, pero yo sabía dónde estaba, pero no tenía acceso a ella, que era en el archivo de Fede. Bueno, pues lo hemos encontrado. Originalmente, yo sé de Botafuego porque un amigo íntimo de Félix de los años 50, Manuel Navarro Brufal, me regala un buen puñado de cartas que le escribió Félix manuscritas cuando empezaba en la cetrería. Y en una de las cartas que veremos más adelante, en marzo del 55, le dice: por fin he conseguido un azor. Yo sabía que no había conseguido ningún azor antes, porque tenía todas las cartas desde que empezó. Pero no decía que estaba capturado en Arauzo de Miel, simplemente decía que tenía un azor y que estaba empezando a adiestrarlo. Y decía, adjunto fotografía. La fotografía que adjuntó fue esa. Y atrás ponía Botafuego, nada más. Bueno, cuando cogemos y consultamos con Diario de Burgos, consultamos la fecha, porque todo este archivo tiene toda una fecha, efectivamente en marzo de 1955. Pero ¿cómo sabía yo? Entonces yo no sabía aquello. ¿Cómo sabía yo que Botafuego había sido capturado en Arauzo? Bueno, la historia empieza porque Félix empezaba ya a ser un cetrero más o menos conocido, había salido en el ABC ya, en una entrevista, ya le estaban proponiendo para ser el director del centro de cetrería de Burgos, dependiente de lo que luego fue el ICONA, el Servicio Nacional de Pesca Fluvial y Caza. Y se produce, en agosto de 1955, le comunican a Félix: en Burgos van a inaugurar una escultura del Cid, van a hacer unas fiestas cidianas y va a venir Franco a inaugurarla. Y queremos que hagas una exhibición a Franco de cetrería para ver si podemos darle esto un empuje. Félix tenía entonces halcones nada más, pero no tenía azores. Y decidió conseguir un azor para completar el equipo, para enseñarle a Franco, ni más ni menos. Él hizo sus cuentas y dijo: tengo que buscar un nido y coger un pollo, pero los pollos en Burgos, que son un poco más tardíos que en La Mancha, están para capturar a finales de julio.
de que el pájaro crece y se hace adulto, de que yo empiezo a adiestrarlo, me meto en agosto y no tengo tiempo de adiestrar ese pájaro para la exhibición. Y se propuso capturar un azor adulto para mostrárselo a Franco, ni más ni menos, ¿no? Esta es la carta que me dejó Manolo. 13 de mayo de 55. Como veis, por fin he tenido la suerte de capturar un azor. Un precioso torzuelo zahareño. Zahareño, que es el nombre más bonito, ¿no? En la cetrería hay 300 palabras específicas para definir las aves y los aparejos y la acción de caza. Es riquísimo el acervo que tiene. Zahareño, que es un nombre árabe, zahareño como alcándara, significa halcón que ya es adulto. Se capturó adulto, zahareño, un azor zahareño, un precioso torzuelo. Torzuelo significa macho. Y la hembra se llama prima. ¿Por qué se llama prima la hembra? Porque la prima decían que era la prima en nacer, la primera. Y es más grande. En las rapaces, las hembras son más grandes que los machos. Y son 1/3 mayor que los machos. Por eso el macho se llama torzuelo, que es 1/3 más pequeño. Se diferencia en las rapaces el sexo por el tamaño. Otros atributos, como son las garras, más finas en los machos o más rápidos, la cara incluso es diferente, pero bueno, eso se aprende con 2 años. De 900 gramos de peso. No existen machos de 900 gramos de peso. Simplemente es que Félix ya desde joven tendía a esa elocuencia de intentar, y estaba picado con Manolo, con los pájaros, y se exageraban los dos mucho. Manolo en otra carta dice que tenía un halcón que le arrancaba la cabeza a las cornejas. Es imposible, pero bueno, ahí se lo decía, estaban muy picados. Y hace una semana que está en nuestras manos y su estado de aislamiento es muy avanzado. Os adjunto una foto del mismo. La foto es la que os he enseñado antes. Bueno, este es el primer documento que a mí me dice: Félix capturó un azor en esta época. ¿Por qué la manda desde Briviesca la carta? Porque él residía en Briviesca. Félix. Sí. Él, cuando su padre era notario, estaba en Poza de la Sal y lo trasladan en el 52, lo trasladan a Briviesca. Y entonces se va a vivir a Briviesca. Posteriormente su padre lo traslada en Santander, pero él ya estaba haciendo la especialidad en Madrid. Buena anotación. Por cierto, cuando acabe la charla, si no os he aburrido ya y no veo que os levantéis a medio, pues me podéis preguntar lo que queráis, que si lo sé, os lo voy a aclarar. Incluso me podéis interrumpir, no hay ningún problema. Bueno, pues yo sigo investigando con mi labor de investigación y un día encuentro este documento. Son las notas manuscritas de los cuadernos de campo de José Antonio Valverde. Y pone Felizón 1955. Felizón es como llamaba Tono Valverde a Félix, Felizón. Yo digo, Felizón, este es Félix Rodríguez de la Fuente. Empiezo a investigar, pone los nidos de halcones que yo tenía documentados, que eso sí lo había documentado muy bien, por las cartas de Manolo, y de repente veo azores, azor, Acipiter gentilis, que es el nombre en latín, el azor gentil, el azor noble, Acipiter gentilis. Primero, araújo de miel. Y se pone a hablar, tiene el dibujo del pino. Y es que hay fotos del pino, y es que es ese pino, es increíble. Y empieza a contar porque es un nido que tiene unos huevos que se malogró la puesta. Porque a mí me extrañó mucho que Félix capturara al macho y estropeara a la pareja. Pero es que resulta que la puesta se malogró. Hay una serie de tachones que yo no entendía en absoluto. A mis colaboradores que están aquí, los conoceréis porque llevan pájaros en el guante. Ya no se va a copar. Tampoco lo entendían, de tachones, la letra. Bueno, tenían todos una letra horrorosa. Félix, Manolo, Tono, todos. Y yo vi este documento, miré me cuadraron las fechas y dije, me suena a mí que esto va a ser el primer azor de Félix. Llama a Manolo, y Manolo me dijo, sí me suena que era algo de miel donde lo cogió. Y yo ya di el dato como bueno. Pero vamos más allá. Y aquí Isidro me echó una mano muy buena. Como esto se retroalimenta, el conocimiento, la cultura, el amor, todos los sentimientos puros se retroalimentan, se alimentan unos con otros, ¿no? Yo siempre digo, el conocimiento y el amor son las únicas dos cosas que por mucho que des, siempre tienen lo mismo y lo multiplicas, ¿no? Y yo le caliento la cabeza a Isidro, Isidro empieza a investigar por su cuenta y encuentro ese documento que hay ahí. Y era transcripción mecanografiada de esa letra ilegible, que
se localiza en el Museo de Ciencias Naturales, en el que habla que Félix Rodríguez de la Fuente capturó un azor en Arauzo de Miel en marzo del 55. Marzo del 55, esta fecha es importante. En lo que yo investigo, 3 días son importantes. Hay que andar muy fino con las fechas. Y bueno, ¿cómo localiza el nido Félix? ¿Cómo llega a Arauzo? Pues es porque lo cuenta Félix en un programa de radio. Dice cuando empezaba con los Azores, es una cosa muy divertida. Félix cuenta, con su verbo castellano nutrido que tenía, que iba en una moto lloviendo, helado de frío allí, y él le sonaba que de pequeño había visto un azor disecado en Silos, aquí al lado. Bueno, en Silos había un padre, que era el padre Saturio. Él trabajaba para los museos ingleses de naturaleza y tenían una de las mayores colecciones de animales disecados de España, que luego ardió y se perdió. Pero Félix de pequeño fue con su padre y vio un azor, y él quería coger el azor para las fiestas cilianas, y dijo, pues me voy allá a Silos y pregunto dónde cogieron el azor. Y el padre Saturio estaba ya muy mayor, estaba ya en el lecho de muerte. Entonces, él lo cuenta así, ¿eh? Esto, tened en cuenta que es el Félix que cuenta un cuento, ¿eh? No es como fue en realidad. Y él cuenta que allí llega temblando, tocan la puerta, sale un novicio. ¿Qué quieres, hijo mío? Quiero ver al padre Saturio. El padre Saturio está en la cama, está moribundo. Es que tengo una cosa que preguntarle muy urgente. Dime, a ver si te contesta. Dígale que dónde crían los Azores. Entonces dice que el helado de frío ahí. Sale al rato el novicio y dice, ya tengo la respuesta. Y Félix se volvió loco. Sí, dime. De los Azores crían en los pinos. Y dice, pues yo quiero saber en qué pino. Pero el padre Saturio nunca le pudo decir en qué pino. Bueno, la realidad, eso como lo cuenta, que es precioso, no negáis que es una cosa muy bonita. La realidad es que en Silos había unos archivos donde especificaban la zona donde criaban los Azores. Félix, por medio de Tono Valverde, que era muy amigo del padre Saturio, curiosamente desarrolló gran parte de su trabajo en Albacete, en mi tierra. Se sabe que en la zona de Arauzo, en la zona de Oña, en varias zonas de los Pinares de Burgos, hay Azores. Entonces, él contacta con un farmacéutico en Quintanar de la Sierra. Quintanar de la Sierra, correcto. Que cazaba con el hermano de Eustacio. Y le dice, mi hermano sabe dónde hay un nido de azor. Y Félix, eso fue en febrero, enero, Félix se viene para acá, a Arauzo. Y esos huevos no nacen los pollos. Él ya tenía localizado otro nido, en Oña. Los demás nidos, ahí lo describe, los habían robado los huevos, habían roto los huevos. Bueno, pues en aquella época explicaremos luego lo que pasaba con las rapaces, que eran alimañas, ¿vale? En la idea general. Y cuando Félix ve que esos huevos se malogran, que la hembra se va del nido y tal, entonces él decide trampear el macho, y trampea. Pues ahí tenemos los 2 documentos que nos certifican que el primer azor de Félix, en marzo del 55, se capturó en Arauzo. ¿Qué pasó con Botafuego? Bueno, lo consulté a Pascual Íñiguez, que era su mano derecha, su compañero, y dice que murió. Murió al poquito tiempo. ¿Por qué? Ahora ya sabemos que las rapaces zareñas no se les puede someter a cautividad, porque tienen un equilibrio tan precario, porque todos tienen enfermedades, pero las tienen controladas. Cuando tú los capturas y los adiestras, se inmunodeprimen. O sea, por el estrés, por el miedo, les salen las enfermedades, los parásitos, y suelen morir. Por eso no capturamos zareños nunca, ni cuando se permitía. Siempre cazábamos pájaros venidos. Cazábamos, digo, porque yo soy, lo que decimos en La Mancha, viejoven. Yo he sido viejo desde pequeño. Yo me he juntado con gente mucho más mayor que yo, y desde los 11 años he tenido acceso a rapaces, y entonces aún autorizaban a capturarlos. Bueno, vamos allá, seguimos. Bueno, colaboran en la captura Eufrasio, pues Hernando, perdón, y su hijo Ramón. Estoy aquí. Está aquí Ramón. ¿Usted? Sí. Pues, Yo sí. fui el que cogí el primer azor, le cogimos con redes. Exacto, es que tenemos que hablar mucho, tenemos que hablar usted y yo mucho. Las redes, Sí, por la sí. noche, Ese es el sistema que por la utilizaban. mañana, Sí. fuimos y tiramos Se y me pillamos. están poniendo los pelos de punta. Tenemos que hablar mucho ahora hablaremos. Bueno, pues
muere al poco tiempo, pero cuando Félix el año siguiente, en el 56, que ya era una persona conocida, hace un artículo en la revista Caza y Pesca, pone una foto de Botafuego junto a Tundra, que ahora hablaremos de ella. ¿Veis? Botafuego, la misma foto que le mandó a Manolo, porque entonces hacía una foto, hacía muchas copias. Y la manda a Caza y Pesca y lo especifica. Botafuego, Azor Zareño. Bueno, Botafuego, por desgracia, pues murió. Pero algo quedaría en Félix de ese pájaro, de ese primer pájaro, cuando veremos más adelante que Botafuego sigue teniendo una historia posterior. Pues venimos a junio del 55, poco después. Y en Oña, por medio de Carlos, el montero de Oña, consigue a Tundra. La avenida en 1955 es un pollo, la coge con 3 negras, que llamamos los cetreros. ¿Veis la cola? ¿Veis las rayas que tiene la cola? 1, 2, 3 y 4. Pues dice en los tratados de cetrería medievales que hay que cogerla cuando tienen 3 negras, 3 rayas negras. Es el momento justo de cogerla. Con 4 ya vuela. Pues con 3 la cogió. Con él consiguió completar el equipo de centro de cetrería de Burgos. Y a Tundra le tocó la difícil tarea de dar de comer al resto de aves, que eran 4 halcones y un águila perdicera. Una águila perdicera es así. Y eso come. Tenían un problema, que me comentaba Pascual Íñiguez, que no tenían dinero para pagar. El padre, don Samuel, el padre de Félix, tenía a su hijo como un loco. Oye, bueno, pero me ha salido el hijo aquí, un loco de los pájaros. Tener en cuenta que las rapaces eran alimañas. Entonces, encima él defendía las alimañas, era una locura todo, era un disparate. Las fiestas civianas nunca hizo la exhibición, porque Franco hizo así, pasó, inauguró, se fue y Félix se quedó con sus pajaritos en el guante diciendo, vale. Y entonces dijo, no, pues Tundra va a ser quien va a alimentar al resto de equipos, porque notaron en Briviesca que había escasez de cachorros y de gatos. Y era porque le pagaban a los críos para que le llevaran gatos y perros para poder comer los animales. No tenían... Y a mí me chocó que en su libro de cetrería, que veremos más adelante, hablaba de la carne de gato y de perro. Y yo decía, madre mía, ¿de dónde ha sacado este hombre esto? Claro, de la necesidad que tenían en el 55 para darle de comer. Esta es Tundra, es un azor de Oña, el típico azor burgalés, probablemente de la misma casta que el de Fernán González, que el del Cid, que el de los Infantes de Lara. Vemos a Félix, muy joven, así lo conoceréis vosotros aquí, sí. Exactamente igual, con el mismo 32 años. Exactamente. 32 años tenía. Y nada, con su azor al puño, en un documental del Nodo, que se llama Imágenes 575, que es donde aparece por primera vez Félix en la gran pantalla. No sería la última, como bien sabemos. Tundra para él fue muy especial. Fue el primer pájaro con el que cazó. Aquí vemos a Félix ya en Madrid en el 57, con Tundra, súper feliz, en un azor de 900 gramos, el típico azor burgalés. He tenido la suerte de tener una que se llama Fragua también, de la misma zona. Pues su segundo azor, no el primero. No fue hija única. Entre las cosas curiosas que hizo Tundra fue el que capturó el primer conejo con misomatosis en Burgos. Félix fue el que comunicó que la misomatosis había llegado de Andalucía a Burgos, porque el primer conejo con misomatosis la cogió Tundra. También recibió el premio al mejor azor de Europa en la temporada 1955-56 por la Asociación Francesa de Cetrería. ¿Por qué digo que no fue hija única? ¿Habéis alguna vez oído un programa de radio que se llama Tundra el Azor, de Félix? Os recomiendo que escuchéis los audios de Radio Nacional de España, son mucho mejores que los documentales, Y él cuenta que Tundra, él lo reviste como si fuera un animal mitológico. Dice que cuando fue la primera vez, eran 3 pollos, era un macho, que hemos dicho que era un tercio más pequeño que la hembra, son más pequeños, y 2 hembras. Cuando fue la segunda vez, las 2 hembras habían comido al macho. Eso se llama caenismo, eso pasa mucho. En las zonas en las que hay mucha comida, las hembras se comen a los machos. Y cuando volvió a capturarlas, había comido a la hermana y que era hija única. Bueno, por las cartas que mandó Félix a Manolo sabemos que no. Que eran 2 hermanas, una se fue a Barcelona, a un cetrero que se llamaba José María Blanch, y se quedó con ella, con Tundra. ¿Vale? Ahí tenemos a Tundra, y como os digo, para él fue el primer azor con el que cazó, y eso hizo que Botafuego cayera en el olvido. Cuando tú le preguntas a cualquier cetrero que ha leído sus libros, que no, Tundra fue el primero suyo, su primer azor. Él lo dijo muchas veces que era su primer azor, en la revista Blanco y Negro, en entrevistas, en todo.
Pero, sin embargo, es el primer azor con el que cazó, con el que pudo cazar. De hecho, lo tuvo 4 años. Ahora voy a poner unas fotos que son inéditas sobre Tundra. Bueno, Tundra fue el azor más famoso suyo, hasta el punto de que en el segundo año que lo tuvo, lo adiestró a liebres, ahí está con una liebre, y su fama llegó a cruzar el charco, el Atlántico. Ahí eso es un artículo de una revista norteamericana de cetrería, la más prestigiosa del mundo, el Hot Clock, y ahí lo pone, Tundra cazando liebres. Tundra llegó a tener fama porque era un pájaro que no era muy grande, pero capturaba liebres muy bien. Tundra fue testigo de cosas increíbles, que es cuando Félix empezó a despegar como biólogo y como cetrero. Fue testigo de su tiempo. Si Tundra pudiera hablar, contaría cosas increíbles, ¿no? Fue presentado al jefe de Estado. Por fin, Félix en el 57 consigue hacerle la exhibición a Franco, y fue surrealista. Prepararon unos conejos dentro de unos sacos con una cuerda, que querían tirar de la cuerda, que se abriera el saco, que salieran los conejos para que los cogiera delante de Franco. Bueno, pues se demoró un poquito Franco en llegar, los conejos mordieron los sacos y se escaparon. Y cuando Franco se baja del coche y empieza a andar, empieza a salir conejos por todos lados y dice, es que han repoblado el pardo de conejos. Tundra atacaba a uno, a otro. Bueno, al final consiguió hacer la exhibición y Franco se quedó muy agradecido. Y bueno, pues no es motivo de esta charla, pero pasa una cosa muy curiosa también, que en gran parte tenemos petróleo en España gracias a unos halcones de Félix. Acaparó artículos de periódicos y documentales. Bueno, fue famosísima Tundra en su momento, y fue testigo del nacimiento de la Operación Bajarí. ¿Sabéis lo que es la Operación Bajarí? ¿Os suena alguno? ¿Sabéis que ahora en los aeropuertos, ahora no desde Félix, desde 1965, se utilizan halcones para evitar que choquen contra los aviones para los despegues y los aterrizajes? ¿Vale? Eso Félix le llamó Operación Bajarí. Fijaros cómo era este hombre de portento, que lo habían intentado en Canadá, en Inglaterra, en muchísimos sitios, y no lo habían conseguido, y él lo consiguió. Pero Félix sobre todo era un tipo que tenía una gran cabeza. Y eso es 1975, esos son los montes de la Casa de Campo. Ahí está Tundra, y ese hombre que hay al lado se llama José Bono Boix. Era el general encargado del Ejército del Aire en aquella época. Y en ese momento, Bono Boix le estaba diciendo a Félix, oye, ¿tú no podrías adiestrar a halcones? Porque ya empezaban los primeros aviones a reacción y estaban teniendo problemas en Torrejón de Ardoz. ¿Y tú no podrías adiestrar a halcones para espantar? Y Félix, que aún no estaba preparado, dijo, no, hablaremos más tarde. 1957 hasta 1965 no lo hizo. Pero ahí, en ese momento, es histórico porque ahí están los dos hablando y hablando de eso precisamente. Luego sería lo que a Félix le permitiría tener la solvencia económica para dedicarse a la cetrería, porque los americanos pagaban muy bien la Operación Bajarí. Tundra fue tan famosa que hasta era el logotipo del Club de Cetrería de Madrid. Había una asociación nacional y el Club de Madrid era el Club de Cetrería de Madrid, CCM, que también es como Caja Castilla-La Mancha, que es el banco de allí de mi tierra, y como veis es Tundra en un guante, ¿no? Esta foto no la ha visto nadie, nada más que yo. Es primicia para vosotros. La guardaba para un libro que saldrá dentro de un año o dos, pero quería compartirla con vosotros en primicia por lo bien que me habéis acogido y por la ilusión que habéis puesto en este proyecto. Si leéis el libro El arte de cetrería de Félix de la Fuente, él se quedó destrozado porque en 1959, en febrero, cuando capturó una liebre en la casa de campo, que es donde cazaba, alguien paseaba, vio un azor con la liebre, le tiró una piedra, le partió el fuelle y le robó la liebre. Entonces, ahí tenemos las fotos de... Yo cuando vi estas fotos en un anticuario en León, no daba crédito a lo que estaba viendo. Y el hombre no sabía lo que tenía, porque si me ve la cara y sabe lo que es, me saca, vamos, le doy hasta el piso. Y veo esas fotos, que es Tundra escayolada y Félix con el veterinario que lo operó. Tundra fue el primer azor que se operó en España. O sea, no sabía operar nunca una rapaz porque eran alimañas. Y sin embargo Félix consigue que se opere quirúrgicamente. Y Félix hizo una cosa que le honra. Félix cogió a Tundra
como veis que la escabelaron con la pata doblada, pues ya se quedó atrofiada y no podía cazar bien. Cazaba conejos, pero no cazaba liebres. Entonces Félix la soltó de nuevo donde se nació, en Oña, con la esperanza de poder tener otra tundra. La última frase de la que habla de tundra en su libro es: no pasará mucho tiempo hasta que vuelva a tener otra tundra. Bueno, nunca pudo tener otra tundra. El nido se perdió y se perdió esa casta. La casta de los Azores, de Fernán González, del Cid, y que probablemente pues perdura aún aquí, ¿no? Pero en Oña como tal desapareció esa casta. Bueno, pues en el año siguiente Félix, claro, que seguía con los Azores y consiguió otra cosa que fue un salto muy bueno. Fue daga bávara. Hasta ahora, ¿qué hemos visto? Hemos dicho que íbamos a hablar de Félix, su evolución con los Azores. Hasta ahora era un Félix cazador. Quería cazar con Azores, quería cazar liebre, quería cazar conejos, quería cazar patos. Pero él empieza a notar que él quería algo más. Ya no quería ser solamente un cetrero, quería ser profesional de la cetrería. Quería vivir, como decía él, por, para y de las aves de presa. En 1960 ya era un cetrero conocido internacionalmente gracias a Tundra, y en Baviera le definiban un azor que se llama, era un azor prima lebrero. Ya sabemos que prima significa hembra, sabemos que es una hembra que cazaba liebres. Se le llamó, él le llamaba el azor de su superación. Fue mejor azor que Tundra, pero no llenaba su corazón como Tundra. Era un azor muy grande, de 1 kilo, 100 gramos más, y en 1961 hay una carta de Manolo Navarro, una vez más, que le dice que había cogido una infección y que se había quedado tuerta de un ojo. Todo parece indicar que en el 61 el pájaro murió. Pero él, aún en todos sus libros, hablaba de daga bávara como su mejor azor a liebres. Pero no se olvida de Botafuego. La evolución de Félix sigue, y cuando él empieza a practicar cetrería, se encuentra con que había una ley que no solamente permitía matar las rapaces, cosa impensable hoy, ¿no?, sino que pagaba por matar las rapaces. Algunos de aquí a lo mejor lo recuerdan, a la gente mayor. Tú matabas un águila, un azor, un gavilán, le cortabas las garras, las llevabas al ayuntamiento y te pagaban. Un halcón, 1000 pesetas. Un azor, 500 pesetas. Un cernícalo. Era así. Había gente en Albacete, en un pueblo que se llama Elche de la Sierra, que vivía exclusivamente de matar rapaces y llevar las garras al ayuntamiento. Así sacó su familia. Había gente en Castilla que matando una loba y 4 lobeznos vivían todo el año. Eso, entonces, claro, los zorros, las garduñas, hasta los buitres, que qué daño hacen los buitres, pues también se pagaban. Bueno, pues ahí, eso se llaman las juntas, además el nombre no puede ser más feo, juntas de extinción de animales dañinos. En cada provincia, por ley, era obligatorio tener constituida una junta. Yo tengo los datos y es increíble. En Guadalajara, en 1962, se mataron más de 1000 halcones, alcotanes y esmerejones. En un año. No los extinguieron, no sé por qué, francamente. Y Félix eso le provoca, claro, por un cierto egoísmo también, ¿no? O sea, si matan las rapaces, ¿sabes?, me quedo sin rapaces para practicar cetrería, hay que protegerlas, ¿no? Y entra en lo que yo considero que le llamo la conciencia ecológica. Empieza a tener conciencia de que la naturaleza hay que protegerla. Decía una frase muy bonita, decía: si se hunde, se destruye la catedral de Burgos, se puede reconstruir. Si acabamos con una especie, no lo podemos crear. Toma conciencia de eso, y el 2 de marzo de 1960 coge y hace un artículo. Una semana antes salió un artículo diciendo: Castilla premia a los mayores, los campeones de matar alimañas, ¿no? Y dan los datos, y Félix se encoleriza totalmente. Félix, en este año, en 1960, estaba allí que no sabía si ser dentista, si ser cetrero.
Su padre no quería que fuera cetrero, hablando de la cetrería. Así que yo quiero lanzaros el guante. Tenéis un sitio espectacular. El turismo, la visita de la gente, lo que estamos haciendo, gracias al ayuntamiento por el esfuerzo, gracias Isidro, por dar a conocer a Arauzo. Decía Garrido, dice, ya sé dónde me voy a jubilar. A lo mejor hacemos aquí una comuna de cetreros, ya veremos. Pero yo que vivo en un pueblo igual en La Mancha, exactamente igual que Arauzo, la prosperidad del mundo rural pasa por los visitantes. Estáis en la ruta del Cid. Tenéis una historia de Azores increíble. Yo invito a quien corresponda, lanzo el guante, para que aproveche esa oportunidad para crear una cosa que está generando mucho dinero, que es el turismo ornitológico. La gente, aunque os parezca mentira, viene a ver pájaros. Y tenéis una casta de Azores desde el siglo IX que está en la historia de España. Recordad, solamente las cosas difíciles merecen la pena. Félix Rodríguez de la Fuente. Muchas gracias por vuestra atención. Sí. Si queréis preguntar algo, estamos a tiempo, y si no, luego, tranquila.